Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Te cuento que hoy nos acompaña una joven madre americana, no latina, pero súper apasionada por el bilingüismo y la cultura, y ella es fundadora de la plataforma Bilingüitos, a la cual ofrece clases de español, mercancía y recursos para niños y familias, y es también anfitriona de un podcast para padres bilingües. Así es que ella es la lingüista Kayla Díaz, y con Kayla vamos a platicar de su trayectoria y su negocio como experta en el bilingüismo. Bienvenida, Kayla. Hola, gracias por tenerme aquí. Súper alegre de estar aquí con ustedes y obviamente charlando sobre el tema que más me apasiona. Así que gracias por invitarme. Un placer tenerte y siempre nos encanta empezar un poco para conocerte un poquito más y conocer a nuestros invitados. Les preguntamos que nos cuenten un poco eh, cuál es tu origen, de qué tipo de familia venís, tuviste una educación bilingüe de chica, cómo llegaste a esto, así que te escuchamos. Ok, súper. Y obviamente no quiero alargar la historia demasiado porque muy fácilmente lo podría hacer, pero voy a tratar de dar, los highlights, los puntos destacados. Y Perfecto. sí, como dices tú, Erika, soy estadounidense. Me crié en Virginia, donde todavía vivo, aquí con mi esposo y mi hija. Y mis papás son anglohablantes, pero sin embargo me criaron con la misión de criarme bilingüe, de una manera bilingüe. Y desde muy temprano también, desde los 10 meses, he estado escuchando español, aprendiendo español, y eso fue porque mi mamá me metió en una guardería donde todo el mundo hablaba español. So, desde los 10 meses, que es muy temprano, y de ahí seguimos con ese journey, ¿cierto? Con esa misión. Um, y por eso he llegado a donde estoy ahora, hoy en día. Fue por la visión de mi mamá, por el deseo que ella tenía que yo fuera bilingüe. Y por eso le agradezco mucho. Siempre hablo de ella, que todo esto que ven ahora es por ella, que ella tenía ese deseo. Y lo hicimos a través de clases, de viajes, de videos que sacábamos de la biblioteca, de homeschooling. Yo fui homeschooled, hicimos homeschooling desde que tenía 8 años hasta graduarme de high school. Y eso es como una gran parte también de la historia. Y al final, lo que finalizó, bueno, no finalizar, ¿verdad? Porque siempre estamos aprendiendo un idioma hasta el idioma natal de uno. Nunca terminamos de aprenderlo al 100%. Pero lo que sí me hizo como bilingüe, fue cuando fui a Nicaragua en 2013 a quedarme lo que iba a ser 3 meses y terminó siendo 1 año y medio. Ajá. Pero eso fue como lo que sí me hizo bilingüe. Tú y yo hemos Inmersión hablado, total, sí, sí. me encanta porque yo sé que tú y yo hemos hablado de esa experiencia, pero el año pasado supimos, Erika y yo, al final de año, que nos escuchan en 27 países del mundo. Así es que me encanta que cuentes esa experiencia de haber vivido en Nicaragua y en Perú, que obviamente solidificó tu amor por los idiomas. ¿Tienes algo que contar de esa experiencia que quieras compartir con nuestra audiencia? ¿Qué edad tenías? Sí, yo tenía 19, 20 años. 20 años.
Y sí, como les digo, me hizo darme cuenta de todo lo que no sabía que no sabía. Porque en ese entonces sí hablaba mucho, yo llegué, podía comunicarme, podía preguntar lo que sea, decir lo que sea, pero no de una manera muy eficiente tal vez, o no de una manera, no como un nativo lo diría. Y obviamente no era nativa, entonces eso es lo esperado, pero igual yo quería hablar lo mejor que podía, yo quería aprender todo lo que había para aprender, porque sí me di cuenta de, oh, yo no sé cómo decir esto, yo puedo como explicar todo y al final llegar a mi punto, pero no decirlo bien. Entonces, yo me esforcé, estudié, practiqué, estaba estudiando a todas horas. Yo les cuento ahorita por qué estaba ahí, pero en las tardes, en las noches, yo estaba en mi cuarto estudiando, buscando cosas que en ese día dije, oh, no sé cómo decir esto. Y yo en una nota de mi teléfono escribía que quiero buscar cómo se dice esto, cómo buscar cómo usar este tiempo verbal, cosas así. Tenía mis notas y en las noches estudiaba. Uh, y sí, porque yo quería hablar con mis amigos ahí como si fuera una de ellas, sin que cómo aprendí español fuera un tema. Yo no quería que me preguntaran todo el tiempo, oh, qué lindo hablas, ¿dónde aprendiste? Quería que ni fuera un tema de conversación, que no fuera una Claro, de ellas. Querías que te pero, adoptaran como nativa. Sí, exacto, aunque pero no me molesta obviamente la pregunta, pero eso fue como mi meta, que hablar tan bien que la gente ni se, ni ni se se dé preguntan. cuenta, claro, pero bueno, lo que estás contando es un poco lo que nos sucede a muchos, ¿no? Que cómo se refuerza el idioma cuando uno lo habla en el día a día, la experiencia es con gente local, ¿no? Cuando más lo utilizamos, ¿no? Después todo el tema del acento, ¿no? de Ujú, perfeccionar, viene cuando ya dimos ese primer paso de animarnos bueno, sí, a decir, con este idioma me voy a comunicar y adelante, ¿no? No estar esperando el momento perfecto, porque a veces eso es lo que sucede, sobre todo muchos que nos mudamos como adultos a otro país, ujú, sí, muchas veces como que esto nos detiene, a los niños no les pasa tanto esto, porque tienen esta cosa espontánea de allá voy, ¿no? Y se largan a hablar, pero los adultos tenemos no se me va a entender, no sí, sé qué van a decir, ¿no? Esto un poco que comentabas. Me parece tan interesante, como que viene mucho a cuento bueno, de cómo creciste, esto que decís, toda la estimulación temprana que tuviste con el español, ¿no? Que comentás desde tu casa, que es interesantísimo. Contanos un poco ahora qué es Bilingüitos y cómo nace, y creo que esto se va a entender mucho ahora que conocemos de dónde viene Kayla y quién sos. sí. So, un poquito de backstory, so un poquito de contexto. So, cuando estaba en Nicaragua, lo que estaba haciendo era dar clases de inglés para niños de preescolar. Y eso fue por una conexión de mi iglesia que tenían ahí con una escuela privada que estaba buscando profesores de inglés. Entonces, en ese entonces, cuando supe de eso, que estaban buscando profesores, dije, escójanme a mí, por favor, yo quiero ir. Y como les dije, iba a ser por 3 meses solamente. Entonces, fui con la intención de quedarme un ratito nada más. No era un intercambio en sí, no fue como un programa de intercambio, pero lo estaba yo tratando de esa manera. Voy a aprender más español, voy a practicar, voy a ayudar en la escuela. Um, pero cuando llegué, dije, oh no, yo quiero quedarme más tiempo. Estaba trabajando en la escuela, pero también allá en la región donde estuve, no es la capital, es como en la otra costa, la costa Caribe. Y ahí la lengua principal no es el español. Entonces es un poco Ah, irónico que ahí es donde solidifiqué mi español. Ahí la lengua principal es la lengua indígena que se llama Miskito.
Ah, Entonces a la vez estaba estudiando porque toda la escuela se hace en español, pero los niños juegan y, o sea, todo el mundo entre ellos habla misquito, así se llama misquito. Eh, entonces también estaba estudiando ese idioma que no tiene nada que ver con el español, es una lengua completamente diferente. Um, entonces eso fue algo que me confirmó que quería estudiar lingüística, porque tenía 20 años, ya había terminado la mitad de mi degree, aquí ajá. le decimos associate's degree, tenía mi degree de 2 años, pero no había decidido una carrera específica, esto fue antes de la maestría, pero eso confirmó que quería estudiar lingüística, porque ahí estaba documentando, porque es una lengua que no tiene muchos recursos, no tiene como un diccionario, pero ya de hace 40 años, Wow. 50 años. No, no es nada actualizado, es una lengua escrita, sí, pero no tiene muchos libros. Eso fue como lingüista de campo, a field linguist, teniendo que preguntarle a la gente, oye, ¿cómo se dice eso? Oh, naja, Eben. Ok, Eben. ¿Y cómo se dice esto? Ah, naja, estoy señalando mi mano. Mixta, oh, mixta. So, preguntando, señalando todo y me decían las palabras y ahí iba escribiendo, apuntando todo lo que estaba aprendiendo porque no había un recurso donde podía estudiar. Bueno, esa es una parte de la historia. Y, y con eso, cuando ya se cerró ese capítulo de mi vida de estar en Nicaragua, regresé aquí a Estados Unidos y terminé mi, ¿cómo se dice? Degree, mi Ah, tu bachelor's degree. bachillerato, tu Sí, tu bachillerato. Bachillerato. licenciatura, digamos, sí. Ya, sí. Entonces ahí terminé eso, estudié lingüística y después sabía que quería hacer mi maestría. Y mi maestría es en lingüística, es de lingüística también, pero enfocada en el bilingüismo infantil y familiar. Um, bueno, les dije que no quería alargar la historia, pero es que hay muchas fases, No, hay pero muchas nos encanta, no, partes. no, tú sigue por Se ahí, va, que se estoy va, se segura van que uniendo los caminos. Vamos, vamos. Como todo ya está empezando a hacer sentido, tener sentido. Y entonces, durante eso del bachillerato, bachillerato. siempre digo bachelors como si fuera bachelors en inglés, aunque estoy hablando español. Cuando terminé ese degree, ese de 4 años, es cuando decidí ir a Perú. So, Maritere, tú me habías preguntado sobre Perú, y ahí hice como un programa postgraduado de lingüística y enfocado en lenguas minoritarias, no lenguas minoritarias como hablamos ahora de que español es una lengua minoritaria en Estados Unidos, no, de lenguas indígenas, de lenguas minoritarias en todo el mundo. Um, y no sé si todos saben, pero hay casi 7,000 lenguas en la Tierra. 7,000 Wow. lenguas, es bastante. Y eso también significa hay 7,000 maneras de pensar, ideas y conceptos que uno no conoce si no sabe el idioma. Entonces todo eso me fascina. Y eso es lo que estábamos estudiando. Y un punto más sobre esto de mi tiempo en Perú, antes de hablar de bilingüitos, porque esto es interesante. So, durante eso de estudiar comunidades de habla de lenguas minoritarias, muchas de esas lenguas están en peligro de extinción. Extinción, sí, sí. Extinción. Extinción, y como el misquito que aprendí cuando estaba en Nicaragua. Entonces, algo que estábamos viendo en ese programa es cómo apoyar a esas comunidades a, a mantener su lengua segura, porque esa es una parte de su identidad, de su herencia Claro. y todo eso. Y obviamente no trabajo exactamente en ese campo ahora, pero esa idea tiene que ver con lo que hacemos ahora como familias bilingües.